Me avisan que será grabado, ¿no? Perfecto. Bueno, pues por nuestra parte, por las personas que estamos en la organización de las conocidas como SEP Talks, os damos la bienvenida a este seminario de final de temporada, donde tenemos a un ponente, un gran ponente, a Martí Casals, que aparte de una grandísima persona, pues he buscado un poco, porque sé un poquito sobre su background, pero no sabía bien sobre su actual posición o trabajo. Entonces, bueno, Martí es doctor en bioestadística y también es profesor asociado a la Facultad de Medicina en la Universidad de Vic y también, si no me equivoco, en la Escuela de Salud y Ciencias del Deporte en la EUSIS. Además, también es miembro de un grupo de investigación, también en la Universidad de Vic, en el de Ciencias del Deporte, SPARC, y colabora como analista de datos en el Fútbol Club Barcelona Innovation Hub. Y hoy nos va a hablar precisamente sobre una de sus pasiones que ha combinado con su trabajo, que es sobre Data Scientist en el deporte, ¿no? El papel de la bioestadística en el mundo deportivo. Y para nosotras y nosotros es un placer tenerlo hoy aquí presentando, así que cuando quieras, Martí, te damos paso y escuchamos. Bueno, muchas gracias a Natalia y también sobre todo a la Sociedad Española de Bioestadística para darme la oportunidad de poder hacer hoy la charla, ¿no? de esta iniciativa tan bonita. No sé si se me oye bien, supongo que sí, si no me lo comentáis. Y nada, deciros que bueno, estoy contento de poder estar aquí para hablar un poco de aquello que más me gusta, ya lo sabéis, pero sobre todo más viendo las charlas anteriores, ¿no? de gente tan increíble y de ponentes y charlas tan bonitas que han habido hasta ahora, ¿no? Entonces, la charla de hoy de la Sociedad Española de Bioestadística pues me hace especial ilusión, sobre todo porque comparto pues, esta pasión con compañeros y sobre todo amigos, ¿no? de profesión, y es una buena oportunidad para estar juntos, ¿no? también y hablar un poco y más con este mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, básicamente el título, he hecho una pregunta un poco para ser un poco más provocativo, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué Sports Analytics? ¿no? Y es una cosa que hablaremos un poco más adelante, pero será bastante interesante. Básicamente los puntos de los que os hablaré hoy es básicamente de inicio el interés general que hay en el mundo del deporte, ¿no? A veces, muchas veces he oído que hay gente que dice que no entiende, ¿no? Cómo se puede intentar juntar la estadística y el deporte, ¿no? Entonces esto sí que lo podremos comentar un poco. Pues también este término de palabras que en Estados Unidos gusta tanto, ¿no? Si Sports Analytics, Sports Statistics, pues explicaré un poco la historia que hay detrás de todo ello. Después también tenemos que hablar, evidentemente, de la evolución que tenemos, ¿no? En cuanto a visualización, tecnología en general y en el mundo del deporte, cómo ha cambiado la forma de organizarse, ¿no? En este mundo. Muchas veces, como bioestadísticos, la mayoría que estáis aquí oyéndome, probablemente estamos muy familiarizados con tipo de variables y tipo de datos más familiares en las ciencias de la salud, ¿no? Pero en el mundo de las ciencias de la salud o también del deporte, pues es interesante saber qué tipo de datos podemos tener delante, ¿no? Y otro punto importante también es, pues evidentemente, la investigación. La estadística y la statistical science van un poco pues, unidos y evidentemente también os hablaré un poco de ellos. Y por último, evidentemente lo he dejado por al final, pues, ¿qué es la bioestadística deportiva? ¿no? Pues es una realidad y hablaremos un poco de ello. Entonces, evidentemente, el primer punto es que seguramente los que estamos aquí presentes en algún momento en nuestra vida o hemos practicado deporte o hemos mirado deporte en la televisión o hemos ido a algún evento deportivo, ya sea con amigos, con familia, o hemos tenido pues, la curiosidad, ¿no? de estar relacionado con el deporte, que es un término pues, sobre todo social y evidentemente que es muy familiar por nosotros, ¿no? En este sentido, pues cuando yo era pequeño siempre pues, me gustaban mucho los deportes y había jugado mucho al tenis, pero evidentemente el baloncesto es una de mis pasiones que siempre pues, he tenido, ¿no? Sobre todo
pues me saqué el título de entrenador y intenté entrenar a los niños para pasármelo bien y disfrutar de este deporte, ¿no? Justamente cuando eran los momentos de la selectividad, ¿no? Donde tenía que escoger mi carrera universitaria, y siempre cuando hice la lista tuve muchas dificultades, ¿no? Para intentar escoger la carrera, ¿no? Porque siempre estaba pensando en algo que podía estar relacionado con el deporte, ¿no? Cambié varias veces la lista, ¿no? Y incluso mis padres pues me dijeron varias cosas, ¿no? Porque decían que era muy inseguro, pero realmente puse carreras afines al deporte, ¿no? Pues empecé a pensar pues, en las ciencias de actividad física y deporte, en la fisioterapia, también en el periodismo, pero evidentemente las matemáticas eran mi pasión, ¿no? Y el profesor de matemáticas de mi instituto en COU, pues al final me acabó pues, convenciendo de que intentase hacer estadística, ¿no? Que curiosamente una carrera bastante joven que mucha gente decía en ese momento pues no sabían si era una asignatura o era realmente una carrera, ¿no? Sí que es verdad que en ese momento me acuerdo que yo había leído alguna cosa en Estados Unidos que relacionaban el deporte y la estadística, pero nunca pensé que podría ser un sueño, ¿no? Poder trabajar con estadística y deporte a la vez, ¿no? Y bueno, realmente pues ha podido ser así y la verdad es que estoy contento de disfrutar de mis pasiones que son docencia, investigación y deporte. Muchas veces en la American Statistical Association, pues a veces pues soy un poco curioso, ¿no? Y entonces miro, por ejemplo, Lamstad News, ¿no? Donde vemos en la historia, pues estadísticos de la historia, realmente su biografía, ¿no? Y curiosamente, pues algunos de ellos, estos los que están aquí delante, pues tienen algo en común. La mayoría, curiosamente, se conocen por sus retos o su innovación en el mundo de la estadística, como por ejemplo, como Richard Anderson, ¿no? Básicamente se preocupaba mucho por el futuro de la estadística. Pero evidentemente lo que no sabe la gente es que era un entusiasta del deporte, jugaba a tenis y a softball cuando podía, y cuando podía, sobre todo, se grababa los partidos de baloncesto. Y, por ejemplo, Samuel era más conocido como métodos, bueno, era más conocido por los métodos más de clinical trials y epidemiología, pero también era un entusiasta del deporte. Monroe Sirken, curiosamente más conocido por sus aportaciones en Survey Methods, explica una anécdota y dice que intentó de todos modos estudiar en UCLA porque dice que entonces allí mismo, pues si era miembro estudiante de ahí, podría ir gratis a todos los acontecimientos y eventos deportivos que en UCLA son bastante famosos. Joe Ward, básicamente más conocido por sus modelos computacionales y en el clustering, sus padres eran profesores y también entrenadores de deportes de equipo, pues él realmente al final también acabó siendo profesor de matemáticas y entrenador de baloncesto, ¿no? Y Arnold Selner, seguramente conocido más para los estadísticos bayesianos, básicamente era un fanático del golf y siempre practicaba muchísimos deportes muy variados, como el béisbol, como el fútbol y otros muchos más. Realmente, una de las preguntas que siempre me han hecho es, pero realmente, ¿quién puede estar interesada o interesado en el mundo del deporte y la estadística o el análisis del deporte? Todos sabemos que hay mucha gente, como por ejemplo los managers, como los entrenadores, como los propios jugadores, incluso en el mundo de las apuestas o el scouting, ¿no? Evidentemente los fans o sports scientists, fisioterapeutas y muchos investigadores. Pero evidentemente los matemáticos y estadísticos también están o pueden estar interesados o interesadas en el deporte, ¿no? En este sentido, sí que realmente me voy al segundo punto, donde hace mucho tiempo empecé a mirar, cuando estaba trabajando como epidemiólogo en el servicio de epidemiología y bioestadística, pues en Google busqué un poco Sports Statistics. Realmente se encontraban muy pocas cosas, casi todo era sobre periodistas o algún econometrista, ¿no?, que trabajaba en este mundo. Pero sí que realmente tiene una larga historia. Tal como nos dice Michael López, un gran estadístico deportivo, él, básicamente, como muchos otros, buscamos en Google Trends las palabras Sports Statistics y Sports Analytics. Curiosamente, empezó muy fuerte Sports Statistics gracias a la American Statistical Association, que hablaremos más adelante, pero
se fue un poco diluyendo este término y el business y la industria casi se comió lo que se dijo ahora más o menos Sports Analytics. Y básicamente muchas veces nos preguntamos si Sports Statistics o Sports Analytics, pero al final el término es más conocido Sports Analytics en Estados Unidos y Performance Analytics en Inglaterra. Bueno, más bien, ¿qué es Sports Analytics? Pues Sports Analytics es intentar abordar problemas en el mundo del deporte, ya sea mediante habilidades computacionales, habilidades de estadística y de matemáticas, y evidentemente nos encontramos muchas veces con profesionales de un mismo staff que realmente tienen preocupaciones con sus datos, y evidentemente Sports Analytics no es una actividad individual. Es decir, se ha visto cada vez que realmente pues, en el mundo, ya sea pues, gracias a las publicidades como películas como Moneyball, conferencias importantes básicamente relacionadas con el deporte, pues nos vamos acercando a lo que se llamarían otras ciencias como Sports Science, Behavioral Science, Sports Medicine, Data Science o Data Visualization, básicamente para comprender un poco más los datos de los deportes de equipo y también a nivel individual. Cuando más o menos yo estudiaba estadística y después realicé mi máster de estadística, muchas veces siempre estaba pensando todavía en el deporte. Pero evidentemente las especialidades más afines o más comunes o más bien desarrolladas, sobre todo han sido las de las ciencias de la salud, la de la bioestadística, o más adelante la de la bioinformática, aunque también a veces nos perseguían o teníamos al lado la de la geoestadística, psicometría o econometría. Pero sí que es verdad, en el mundo del deporte sí que hay especialidades. Hay lo que se llama Sabermetrics. Sabermetrics es la especialidad de aquellos matemáticos con conocimientos de béisbol muy elevados y evidentemente después de estadística que realmente pues promocionaron este rol, ¿no? Y más adelante sí que salió la película Moneyball a partir antes con su libro, donde realmente las habilidades de estas personas son más afines a Computer Science, Economics y evidentemente estadística y Sport Science. El Sport Analyst sobre todo nace primero del videoanalista, ¿no? El videoanalista realmente tiene una función, pero evidentemente el mundo con los datos pues realmente necesita una mente o un pensamiento más estadístico de Sport Science y Computer Science, donde realmente ha cambiado radicalmente. Y por último, más adelante os hablaré un poco de las habilidades del rol de los bioestadísticos, bioestadísticas deportivos o deportivas que nos podemos encontrar. Muchas veces he oído, ostras, esto del deporte y estadística es como una moda, ¿no? Es un trending topic, ¿no? Aquí os pongo un poco la evolución. De hecho, aquí hay diferentes balones, por ejemplo, el de béisbol, después el de baloncesto o el de la NFL de fútbol americano o de soccer, y un poco va afín a que normalmente el mundo del deporte y de la estadística se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos y va un poco en este orden en cuanto a los conocimientos que han impulsado primero en cada uno de los deportes. Pero si realmente nos vamos a este enlace que supongo que estáis viendo, la historia de los Sports Analytics lo miraremos muy rápidamente. Vemos que en el año 1861 Henry Chadwick fue el primer analista en intentar estudiar un poco pues, las habilidades de los jugadores en los equipos de béisbol, ¿no? Después, más adelante, muchas veces ahora hablamos gracias a la tecnología de los mapas de calor y gracias a nuestro R, Python o lo que sea, podemos hacer gráficos muy bonitos de gráficos con plots con gráficos de calor, pero sí que en el boxeo ya se empezaron a hablar de ello en el año 1897. Si vamos más abajo, curiosamente, hay un punto importante que me gusta destacar y supongo que os puede gustar, y es que justamente en el año 1947 se fichó por primera vez full-time al primer estadístico en el mundo del deporte, curiosamente en el béisbol, ¿no? Más adelante en Canadá, en el hockey, también se realizó lo mismo, ¿no? Y si vamos bajando, por ejemplo, Charles Reed fue el primer analista o de los más importantes que se conoce en el 1950 en el mundo del fútbol, donde realmente pues anotaba mediante análisis notacional muchos datos relacionados con la estrategia, con corners, etcétera, etcétera.
Más adelante ya os podéis, supongo, fijar pues, que realmente hubo el libro de Moneyball, que supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar, y empezaron ya a aparecer algunas empresas en 1996 como Opta, donde ya se empezaban a registrar algunos datos. Volviendo a la presentación original, como os decía, la industria del deporte ha cambiado muchísimo. Estos son, por ejemplo, los departamentos de analytics que hay actualmente en los equipos de la NBA. Lo mismo pasa en la NFL o en equipos de Estados Unidos de béisbol. Realmente van creciendo, se están pidiendo cada vez más ofertas de trabajo relacionadas con habilidades computacional, matemáticos, estadísticos, y que realmente pues, pueden ayudar en el mundo del deporte, ¿no? Evidentemente, pues con diferentes términos, data scientist, developer, analyst, quantitative methodologist, etcétera, etcétera. Incluso los equipos de béisbol ahora ya están pidiendo bastante la palabra quantitative analyst, pero sobre todo también research. Research porque han visto que crean ya departamentos ya de ciencia, donde ven que pueden hablar con nutricionistas, con analistas y con otro tipo de perfiles para ir un poco más allá. Y muchas veces siempre han preguntado, ¿pero esto que está en Estados Unidos llega a Europa o no? Claro, evidentemente me gusta mucho una diapositiva que hizo en un congreso de la American Statistical Association, el estadístico Dan Terborn, donde muchas veces la gente piensa que en el fútbol es diferente. He hablado mucho con analistas del mundo del fútbol que siempre me decían, claro, es que en el baloncesto es todo mucho más sencillo, porque hay muchos tiros, es muy diferente el juego, ¿no? En cambio, en el fútbol, pues, el objetivo es hacer goles y los goles son algo raro, ¿no? Pero bueno, siempre les decía, bueno, no hay ningún problema, ¿no? En ecología también hemos visto pues muchos ceros, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que, como decía Dan Terborn, el mundo del soccer analytics ha evolucionado muchísimo, hasta el punto que la Premier League actualmente está también creando sus departamentos de analytics, aunque creo que realmente lo está haciendo de una manera un poco más despacio y sobre todo capturando datos o intentando tener al lado más computer scientists que statisticians, ¿no? De todas maneras, poco a poco va evolucionando mucho y seguramente va dando contexto a este mundo tan interesante. Quiero hablaros de la American Statistical Association y de la comunidad de la estadística deportiva. Curiosamente, en el año 1992, la American Statistical Association básicamente pues, nos mostró ya, hay una web donde hay una sección justamente de Statistics in Sports, ¿de acuerdo? Y entonces ahí podemos consultar pues, diferentes revistas de este mundo de estadística y deporte, y también las conferencias más interesantes, como podéis ver aquí algunas de ellas, y también mucha información sobre este tópico. De hecho, la revista más importante es la de Journal of Quantitative Analysis in Sports, que fue creada en el 2005, y realmente hay trabajos con rigor matemático y estadístico muy elevado. Y de hecho también es verdad que últimamente hemos visto special issues en diferentes revistas sobre deporte, y además también pues, hay revistas como Change, American Statistician and the Statistician que de vez en cuando van promocionando algunos artículos relacionados con el deporte y los datos. También quiero mencionar algunos grupos de investigación. Los grupos de investigación actualmente relacionados con Sports Statistics han ido creciendo y hay algunos muy conocidos en Harvard, en Simon Fraser o Carnegie Mellon o California o Berkeley, que realmente están creciendo de una manera espectacular. Y evidentemente también os quiero hablar un poco de la gente que realmente ha hecho crecer la estadística deportiva y las estadísticas y estadísticos deportivos, ¿no? En este sentido, quiero destacar sobre todo a estos dos. Jim Albert, ¿vale? Jim Albert fue uno de los primeros editores de la revista Journal of Quantitative Analysis in Sport. Es conocido en el mundo bayesiano, pero evidentemente también desde el punto de vista de algunos libros muy interesantes de Statistical Thinking in Sports o también Baseball with R. Yo me acuerdo cuando empecé, cuando era estudiante, empecé a aprender R
pues me compré su libro, ¿no? De Baseball with R, aunque de béisbol no soy un gran experto, pero entonces me emocioné más para intentar aprender más R, ¿no? Y bueno, siempre es interesante. Pero evidentemente quiero destacar uno de los mejores estadísticos del momento en el mundo del deporte, que es Michael López. Es el típico estadístico académico, realmente profesor en la universidad en Nueva York, y realmente es una persona que ha construido un equipo de muchos postdocs estadísticos y al final le quitaban su grupo de investigación porque realmente muchos equipos de diferentes ligas de Estados Unidos, de diferentes deportes, pues le quitaban de las manos, ¿no? Entonces, al final, han ido a ficharlo a él y él ahora mismo es el director de la NFL, de Analytics, y ha cambiado un poco el paradigma de la NFL, incluso ha hecho que realmente pues, haya alguna competición como Big Data NFL, donde es como una especie de hackathon, pero con un convenio de Amazon, donde realmente pues, hay trabajos académicos interesantes de estudiantes de estadística muy potentes que evidentemente tienen un premio y al final realmente pues, ha hecho una revolución en este mundo, ¿no? Y sobre todo para mejorar la liga y la comprensión de los datos en el mundo del deporte. Otra larga lista de Sports Statisticians, no me quiero olvidar de algunos de ellos. De hecho, la mayoría son de Estados Unidos, pero por ejemplo, Gilbert Fellingham, seguramente algunos bayesianos o bayesianas que me están escuchando seguramente lo conocen, porque realmente son estadísticos bayesianos. Pero Gilbert, curiosamente, es también entrenador o había sido entrenador de voleibol, ¿no? Entonces, esto también realmente ayuda muchísimo. Hay otros ilustres como Tim Swartz, Luke Bourne o Nate Silver. Nate Silver seguramente lo conocéis por las elecciones en las predicciones de Obama, ¿no? Que se hizo bastante famoso en cuanto a sus modelos bayesianos. Pero realmente él, antes de ser famoso por estas elecciones, él trabajaba básicamente en el mundo del deporte, pero realmente no se hizo famoso gracias al deporte, sino gracias a las elecciones, ¿no? Stephanie Kowalczyk, gran bioestadística en el mundo sobre todo del tenis, ¿no? Y otros como Wim Baumer, un gran apasionado de la educación, de la estadística y que realmente fue fichado por los Mets en béisbol y revolucionó un poco la forma de pensar de las ligas del béisbol en cuanto a estadística, ¿no? Tenemos otras como Catherine Evans o Rebecca Nagen, ¿no? Rebecca Nagen, una gran apasionada también de la educación de la estadística de Sports Analytics, donde realmente su grupo es igual uno de los que realmente a mí me gustaría hacer algún día un internship para aprender, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenemos otros europeos como Dimitrios Karlis, como un griego que realmente ha aportado muchísimo en Sports Statistics y en el fútbol, John Newell o Marika Manisera o Paola Zuccoloto, que son italianos. Y la pregunta es, ostras, pero aquí en España tenemos, ¿cómo estamos, no? Realmente en diferentes conferencias he podido encontrar gente que está interesada en el mundo del deporte. De hecho, la persona con quien he podido hacer más cosas y aparte de que fue mi director de tesis, es un gran amigo mío, es Klaus Langor. Klaus Langor realmente es conocido por sus grandes aportaciones en el mundo de la estadística, en computación, en time to event, etcétera. Pero realmente cuando hago un café con él podemos hablar de estadística y podemos hablar de fútbol y de otros deportes. Y siempre tiene un pensamiento estadístico espectacular en este mundo del deporte. También conocemos otros estadísticos que realmente están interesados y están aportando con sus trabajos, como por ejemplo José María Fernández Ponce. Pues realmente pues está en la Universidad de Sevilla y realmente es un gran experto en el mundo de la estadística, matemáticas y sobre todo del fútbol y que seguramente está aportando y puede aportar con sus alumnos, ¿no? Tan motivados. Después también tenemos a Román Salmerón en la Universidad de Granada, donde realmente hace muchos años que está trabajando en el mundo del baloncesto y también de las analíticas y la estadística y ha hecho cosas increíbles, ¿no? Evidentemente no me quiero dejar a Dajin y a Lore Zumeta en el Beckham, ¿no? Donde realmente Lore está haciendo un doctorado en bioestadística deportiva en el mundo del fútbol y realmente creo que están haciendo un equipo increíble, ¿no? Y evidentemente aquí he puesto una larga, entre comillas, lista, que igual hay mucha gente que
que son grandes sport statisticians y todavía no lo saben o realmente sí que lo saben, ¿no? Pero he podido aportar o he podido compartir muchas cosas con ellos. Seguramente algunos, la mayoría son estadísticos, algunos no, y seguramente me dejo alguna larga lista, ¿no? Pero sí que es verdad que he oído, pues bueno, he podido compartir con Jordi Cortés, con Josep Antón Sánchez y muchos otros más, seguramente algunos que no están en la lista, como Malu Calle, entre otros, pero sí que realmente hay muchos que están trabajando y que son entusiastas en este mundo. He puesto, por ejemplo, Pere Puig, porque me dijeron una vez que era un apasionado del esquí, ¿no? Y siempre pensé, ostras, a ver si algún día hago un café con él y le puedo decir que, bueno, que Ski Analytics no conozco muchos artículos, alguno en Suecia que me comentaron, pero bueno, siempre hay un momento, ¿no? Llorenç Badia está haciendo ahora un trabajo increíble en el mundo del fútbol, ¿no? Entre otros, no quiero destacar uno más que otro, sino que todos están ayudando muchísimo, ¿no? Y he puesto algunos interrogantes, porque yo, por ejemplo, a Natalia no la conozco mucho, a Vilor, pero sí que realmente sé sus grandes contribuciones en el mundo de la neurociencia. Y muchas veces cuando vi la película Concussion, que si la puedes ver es perfecta, pues básicamente el mundo de las conclusiones, de la neurociencia, realmente hay mucho campo para recorrer y necesitamos pues este mundo de bioestadísticas, bioestadísticos, bioinformáticos o bioinformáticas en este mundo. Evidentemente, Dani Fernández es un apasionado del clustering y evidentemente este mundo realmente seguramente necesitará pues, personas expertas. O, evidentemente, David Conesa, lo conozco, que ha hecho muchas aportaciones en la pesca, pero evidentemente también puede ayudar a entrenadores o entrenadoras. O Anabel Forte, evidentemente, sí que realmente me gustan los zombies. Creo que es muy divertido ver zombies, pero evidentemente también puedes ayudar a las entrenadoras del mundo de los deportes. Bueno, fuera bromas, esto es un poco porque realmente os quiero motivar un poco y quiero también comentaros que realmente en el mundo del deporte también hay mucha literatura. Hay literatura de todo tipo. Hay literatura, evidentemente, de softwares computacionales, de estadística y de analytics, pero si tengo que aconsejar un libro para estadísticos y matemáticos es este de aquí, el Handbook of Statistical Methods and Analysis in Sports, ¿de acuerdo? Es donde hay actualmente el libro donde hay más rigor matemático y estadístico y realmente pues, puedes disfrutar más si te quieres dedicar a este mundo desde un punto de vista más matemático y más estadístico. Evidentemente el de Statistical Thinking in Sports también es muy bonito y divertido y siempre es interesante leer. Bien, evidentemente, como os he comentado, no puedo dejar de hablaros tampoco de la evolución de la tecnología y la visualización. Evidentemente, ahora tenemos muchos datos, mucha tecnología, pero siempre intento avisar a la gente que tengo al lado de que realmente el pensamiento estadístico será muy importante para tomar decisiones, ¿no? En este sentido, actualmente, sobre todo en los clubs, cuando hay tantos datos, han intentado organizar con los grupos de IT un poco esta información, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez necesitan más académicos para intentar un poco organizarla. De hecho, uno de los puntos importantes, sobre todo de la tecnología, se ha visto, es que muchas veces hay muchas empresas, ¿de acuerdo?, que igual no son muy románticos con los datos en este sentido y nosotros somos más románticos porque somos bioestadísticas o bioestadísticos y donde hay un componente de la salud. Y sí que es verdad que el error de medida, las validaciones, son puntos muy, muy importantes. Aquí, por ejemplo, siempre destaco que hay departamentos de matemáticas y de estadística que pueden ayudar en este campo, ¿no? Donde se han visto algunos artículos científicos, de hecho, que básicamente hay menos del 15% de algunas tecnologías que están validadas, ¿no? Es un punto realmente importante a tener en cuenta. Después, otro punto interesante es el del Vision Computer, ¿no? Que en Australia y en otro mundo realmente se está evolucionando mucho, ¿no? Realmente ahora se puede ver, por ejemplo, gracias al código R, o pues básicamente cómo se mueve el balón y los jugadores, en el mismo momento que tú también estás viendo la pantalla de los jugadores, ¿no? Realmente la evolución ha sido increíble. Pero evidentemente también cada vez intentamos pintar más, ¿no? a lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez estamos viendo más mapas de calor, más métricas pues realmente mostradas de una manera pues más bonita, ¿no? Y esto está muy bien, pero sí que es verdad que hay que vigilar siempre
con el contexto y con lo que realmente estamos intentando comunicar, porque a veces también tenemos que tener en cuenta otros factores. Muy bien, la pregunta sería, pero claro, con tecnología no quiere decir que hay innovación, nos puede faltar otro tipo de información, ¿no? En este sentido, os quiero un poco introducir al mundo del tipo de datos que nos puede ofrecer el mundo del deporte, el tipo de variables y sobre todo el see-speak, ¿no? Es decir, el lenguaje que tienen entre ellos, ¿no? Muchas veces los datos cuando te llegan por sí solos, pues realmente falta información, falta contexto, falta conocimiento. Y es verdad que cada vez necesitamos más equipos multidisciplinares para intentar poner orden en este sentido, ¿no? Los tipos de datos que nos podemos encontrar en el mundo del deporte, por ejemplo, he puesto aquí baloncesto. Imaginad un partido, pues muchas veces lo que se hacía es, en un partido de baloncesto, pues se ponían las observaciones, sobre todo, pues las filas correspondían a los jugadores y básicamente pues las columnas eran cada una de las características o variables, como puede ser el tiro de dos intentado, rebote ofensivo, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, todo esto es una tabla de frecuencias típica, ¿vale? Al final es un resumen de datos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que si tú ves un partido de baloncesto con vídeo, pues evidentemente te falta contexto, porque es un resumen directamente. Por ello, más adelante también hay la posibilidad de ver otro tipo de datos que sería el play-by-play, ¿no? Es decir, el play-by-play, básicamente en el baloncesto, pues ya empezamos a ver, por ejemplo, pues todos los eventos en cada uno del momento del tiempo que empieza el partido y podemos ver un poco cómo van en ese momento en el partido, en el marcador, ¿no? Y quién realmente hace este evento. Y, por ejemplo, ya hay más posibilidades a nivel longitudinal de el tiempo y los eventos juegan un punto importante. Evidentemente hay más contexto que el tipo de datos que hemos visto anteriormente, que es el box score, ¿no? Entonces, un punto importante es que en el eventing hay una tabulación cronológica de evento por acciones de balón. Y normalmente hay empresas que realmente facilitan a los clubs o a la industria o a los particulares, como Opta, StatsPerform o StatsBomb, a todo este tipo de datos. Pero aquí, por ejemplo, no lo muestro, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, no he puesto una diapositiva, hay otro tipo de datos que ya son realmente muchos datos, que serían los tracking data. El tracking data es algo totalmente diferente, es una brutalidad de datos. Es cuando los sistemas de seguimiento de los jugadores registran la posición de las coordenadas de cada uno de los jugadores en el campo, además del balón. Es decir, podemos recoger hasta 25 muestras por segundo. Y para que os hagáis una idea, pues básicamente podemos tener más de 2 millones de medidas individuales en un partido, ¿no? Es decir, podemos tener muchos datos, ¿no? Las empresas en este sentido, pues realmente que ofrecen este tipo de servicios pueden ser Métricas, Second Spectrum, entre otras, y realmente sí que es muy costoso y por eso pues solo se da esta información, por ejemplo, a ciertos clubes de momento en algunas ligas, pero realmente es muy interesante. De hecho, en este sentido, quiero hacer un hincapié y quiero decir que siempre he visto este tipo de datos una similitud, algo un poco diferente, con lo que una vez en una entrevista oí a Malu Calle, una gran bioestadística. Realmente ella hablaba de la bioinformática y de los datos ómicos, ¿no? Y normalmente me gustó una entrevista que me hablaba de la genética, que primero se empezó a estudiar los estudios de los genes, después la genómica, que eran los múltiples genes, ¿no? Y después, por último, la metagenómica, ¿no? Aquí lo comparo un poco diferente, pero la similitud un poco con box score, play-by-play y tracking data, ¿no? Es decir, yo creo que el big data sería bueno en el mundo del deporte acompañarlo de grandes bioinformáticas y bioinformáticos y también de bioestadísticos y bioestadísticas para intentar pensar de otra forma. Y evidentemente en el mundo del deporte hay muchas métricas. De hecho, hay tantas métricas y sobre todo muchos estudios descriptivos y modelos de regresión, etcétera, pero sí que es verdad que tienen su propio lenguaje. Por ejemplo, measuring clutch. El clutch es lo que miden sobre todo aquellos jugadores, el rendimiento de los jugadores o de equipos en los instantes finales del juego, cuando las cosas van un poco mal, ¿no? Es decir, cuando hay partidos muy ajustados, etcétera, ¿no?
O, por ejemplo, el hot hand o momentum, es decir, hay momentos de rachas de ciertos jugadores o de ciertos equipos, etcétera, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Pero como decía Goodhart Laloux, cuando realmente tienes la obsesión de una métrica, yo creo que es malo, ¿vale? Es decir, tenemos que ser más abiertos y en el mundo del deporte, como en otras ciencias, hay mucho más que todo ello. En este sentido, en el glossary o C-Speak, en el Sports Analytics, evidentemente siempre se ha empezado con métricas o con medidas, con combinaciones lineales o con cocientes entre variables de forma muy sencilla, como las odds o, por ejemplo, expected goals, expected truth, etcétera, etcétera, o el Corsi. Pero sí que es verdad que en ciencias de la salud estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en la bioestadística, de hablar de variables confusoras como el sexo, la edad, ¿no? Pues en el deporte también hay lo que se llama los Larkin factors o variables confusoras, como por ejemplo, pues depende de la superficie donde estés jugando, evidentemente si juegas en casa o fuera, los viajes, si se hacen en bus o no, las injuries, ¿no? Otro tipo de variables. Y evidentemente también hay los myths o reality. Esto es bien en Estados Unidos es bastante típico, ¿no? Y realmente los comentaristas tienen mucho tiempo en los partidos para hablar y para incluso crear hipótesis que después ayudan a ver si realmente es un myth o no, ¿no? Y bueno, es divertido para ver un poco, pues, por ejemplo, imaginad en el mundo del tenis, os podéis imaginar que es muy diferente pues ver los big points, ¿no? Los grandes jugadores que saben jugar los puntos importantes o no, ¿no? Imaginad que no es lo mismo jugar un 5-4 el último punto para hacer un 6-4 en el último set, que igual pues en el 0-0 pues para hacer un 1-0, ¿no? Entonces, bueno, son mitos, reality que a veces se ha estudiado también en el mundo científico. Y evidentemente no me quiero dejar los modelos estadísticos que hay detrás, ¿no? Hay muchísimos como Lorentz Prager Terry Model o el ELO, entre otros, o Vivariate Poisson Models, por ejemplo, en el mundo del fútbol, pero sobre todo lo más importante es que evidentemente en el mundo del deporte, el espacio, el tiempo, los special temporal models realmente son realmente importantes como en otras ciencias que nosotros ya sabemos. El punto 5 es Sports and Research Questions, ¿no? Muchas veces como estadísticas, siempre pensamos, ostras, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? a intentar pensar de otra forma, ¿no? Y siempre decimos que lo podemos hacer con hacer muy buenas preguntas. Sabemos muchas veces nosotros que hemos trabajado mucho como en el mundo de la bioestadística con médicos o médicas, ¿no? O doctoras. Y realmente es clave, ¿no? Este punto, el lenguaje, ¿no? Evidentemente en el mundo del deporte, evidentemente hemos visto que ellos o ellas también han tenido que adaptarse desde la observación, desde reportar ideas, reportar información. Y evidentemente me quedo con una conversación que tuve con Sergio Oliva, ex estudiante de la UPC de la Ingeniería Informática, que trabaja actualmente hace muchos años ya en la NBA, en Analytics, etcétera. Y realmente él me decía, todos los estudios académicos que se realizan en el mundo del deporte son muy interesantes, pero al final en el mundo real hay que intentar trabajar siempre con preguntas muy específicas sobre jugadores muy específicos, ¿no? Realmente se ha visto tanto así que incluso en alguna conferencia deportiva Michael López apuntaba lo que realmente en el mundo real es más impactante, ¿no? Y acaba siendo básicamente hablar de algunas métricas, de algunos plots un poco más fácil de comunicar o no, y realmente esta es un poco la realidad que a veces hay en el mundo real. Evidentemente, cuando hay muchos data scientists que trabajan en el mundo de la analytics, hay que vigilar un poco, como en todas las profesiones, ¿no? No pensarse que al final eres un entrenador para que estés trabajando en datos e intentando ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto pasa en los mundos tanto al revés, ¿no? Esto sí que realmente ya lo conocemos. Y evidentemente cuando os hablo de muy buenas preguntas, cuando hablamos con gente en el mundo del deporte, siempre quiero acordarme del PPDAG, ¿no? El método científico real preparado para la industria, ¿no? Evidentemente, el PPDAG que surgió en Nueva Zelanda y que ha sido también adaptado por David Spiegelhalter, básicamente quiero comentar que actualmente mucha gente y del deporte también está muy obsesionada en data y análisis.
Es decir, muchos quieren obtener muchos datos, quieren hacer muchas visualizaciones, pero para mí lo más importante y para muchos de nosotros es básicamente el pensamiento estadístico. ¿Realmente hay un problema o no hay un problema? Si no hay un problema, muchas veces, ¿qué puede ocurrir? Que hay muchos data scientists que quieren impresionar a muchos entrenadores, gastan mucho tiempo haciendo mucho código con R, con Python o lo que sea, cuando realmente no había un problema. Y evidentemente tenemos que trabajar para hacer muy buenas preguntas. Y evidentemente tenemos que trabajar muy bien para que en el plan preguntarnos de dónde vienen estos datos, preguntarnos sobre el missing data, sobre el diseño, sobre otros puntos realmente importantes y seguir este ciclo. Y evidentemente siempre acompañarnos al lado de John Tukey y su cita tan importante. Evidentemente, muchas veces fallamos porque a veces muchos de nosotros nos acabamos haciendo una pregunta que realmente no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que imaginar que hay lesiones. Probablemente lo que piensa un fisioterapeuta sobre la lesión, cómo puede ayudar, es muy diferente de cómo puede ayudar para un bioestadístico deportivo. Muchas veces no nos lo decimos entre nosotros, pero el médico seguramente está pensando, ostras, esta lesión puede ser articular o puede ser muscular. ¿Hay time lost o medical attention? Es decir, ¿hay tiempo de baja o no? Pero igual nosotros ya nos estamos pensando, ya sé cómo ayudarlos, utilizaré mi código R o mi modelo, etcétera, etcétera. Realmente la comunicación es clave y evidentemente los equipos multidisciplinares. Pero lo que es más importante, evidentemente, es, como decía Miguel Hernán, ser más claro, ¿no? Es decir, en muchos estudios hablamos con el término de asociación, pero tenemos que dejar más claro cuál es nuestro objetivo de investigación. ¿Es descriptivo? ¿Es predictivo? ¿Hacemos causal inference? Y lo decía muy bien con el how, who y why, donde con Rasmus Nielsen publicamos un artículo hablando un poco de esto sobre bioestadística deportiva. Curiosamente, el último punto es sobre bioestadística deportiva. Sabemos muchos de nosotros en Johns Hopkins o en otros departamentos que tienen mucha historia la bioestadística y evidentemente para la prevención y para ayudar en las enfermedades, etcétera. Y hay mucha metodología estadística detrás, ¿no? Curiosamente, cuando realicé el doctorado de estadística con mis directores, Klaus Langor y Luis Carrasco, en el grupo del GRBio vino un médico con datos reales de lucha leonesa, un deporte de combate, y pues básicamente demostraron una dificultad sobre datos relacionados con este deporte. A partir de aquí, pudimos trabajar comparando modelos estadísticos bayesianos, frecuentistas y también otras filosofías, básicamente para poder intentar contestar a diferentes preguntas y sobre todo publicar en revistas científicas tanto de estadística como de Sports Science and Medicine. Antes os he hablado un poco de cuál podría ser el rol de la bioestadística deportiva, ¿no? Pues las habilidades de estadística, de epidemiología, salud pública, medicina y Sports Science o Sports Medicine. De hecho, en el 2016, curiosamente, publicamos con Caroline Finch pues la bioestadística deportiva, cómo podía ayudar. Lo publicamos en Injury Prevention Journal de la BMJ y curiosamente fue, bueno, creo tanto interés que la BMJ nos pidió reeditarlo en la BJSM, que es la revista más importante del mundo del deporte. Caroline Finch es matemática, pero realmente tiene más de 800 artículos publicados en el mundo de Sports Science and Medicine y realmente es muy conocida en Australia por ayudar al mundo de la medicina deportiva y también de Sports Science, ¿no? Siempre desde su perspectiva matemática y estadística, ¿no? Cuando publicamos este artículo, luego pensamos, ostras, podemos intentar también llegar con un artículo más corto, con un infográfico a más gente, ¿no? A más gente del mundo clínico, de investigadores más prácticos, ¿no? Y en este sentido, pues no sé si os suena este deporte, bueno, este juego familiar, ¿no? Que con el pinball, que con una pelota pues vas a tocar un poco las diferentes áreas, que evidentemente aquí son Public Health, Statistics, Sports Science, Epidemiology, para un poco formarte y poderte enfrentar a lo que te puedes encontrar, ¿no? Que es el Big Data, Monitoring Systems, Multidisciplinary Teams o Prevention, para intentar
tener más éxitos, mejorar el rendimiento de la salud y tener más ganancias. En este sentido, en ese momento, pensé o me acordé mucho de la evolución de la bioinformática, ¿no? Y de que seguramente será muy importante en el futuro, pues, entrenar a más bioestadísticos o bioestadísticas deportivas. Quiero explicar que el rol de bioestadístico deportivo o bioestadística deportiva es básicamente poner orden con los datos en el mundo del deporte. Se ha visto que realmente reportando información puede facilitar la comunicación entre staffs, entre atletas, entre entrenadores, entre preparadores físicos o médicos. Evidentemente, tener en cuenta la calidad de los datos, la transparencia, reproducibilidad y, evidentemente, estar preparado para el fenómeno del Big Data, pero siempre, siempre con buenas preguntas y la evidencia científica. En este sentido, evidentemente, quiero destacar, como diría Eric Cobo, pues Equator Network, ¿no? Que siempre ha intentado pues, hablarnos de las guías, de la importancia de las guías, de respetar las guías, pero sobre todo no decir que las seguimos, sino que realmente las conocemos realmente y las estamos aplicando, ¿no? Y quiero destacar también este artículo relacionado con las guías, bastante nuevo, ¿vale? Donde hay algunos conocidos como Michael Campbell o Douglas Allman o Collins, ¿vale? Realmente se han acercado en el mundo del deporte. Yo cuando lo vi, pues me puse muy contento porque vi que las cosas están cambiando a mejor. Evidentemente, en el mundo de la industria del deporte, cuando se mezclan aspectos de industria y también de la academia, es complicado. Y muchas veces nos hacemos preguntas que a veces son dicotómicas. Y ya sabéis que dicotomizar no es bueno, ¿vale? Preguntas como data scientist o statistician o Bayesian o frequentist principle o statistical models o machine learning, realmente muchas de ellas son preguntas que tampoco nos llevan a ninguna solución, ¿no? Y igual no tienen sentido, ¿no? Pero sí que realmente están en este mundo también de la industria del deporte y en la academia. Y evidentemente quiero destacar también en la British Journal of Sports Medicine, hace ya casi 2 años, que ha promocionado artículos editoriales de educación, de bioestadística y epidemiología, y sobre todo liderados por Rasmus Nielsen, donde he podido contribuir en algunos de ellos con él, y hay algunos muy, muy interesantes para acercar estas metodologías a gente no tan experta, ¿no? Como por ejemplo aquí Time to Event Analysis for Sport Injury Research, o por ejemplo 7 Scenes when Interpreting Statistics in Sports Injury Science, etcétera, etcétera. En este punto, la bioestadística deportiva ha evolucionado hasta el punto de este artículo reciente también de Sainani, donde ya nos avisa que hace falta un incremento de colaboración entre el mundo de la estadística y Sport Science y Sports and Exercise Medicine and Physiotherapy. Básicamente para un poco reducir los errores de la estadística que nos podemos encontrar después de este estudio. Y evidentemente en un estudio que hice de forma un poco humorística, comparaba un poco cómo está evolucionando los perfiles en el mundo del deporte. Evidentemente hay muchos de ellos, como aparte del entrenador, el nutricionista, el strength conditioning coach, el sport scientist, el sport epidemiologist, physician y physiotherapist, pero también el sport biostatistician, que curiosamente lo puse de pivot, porque al final es el que realmente nos puede ayudar más en la toma de decisiones, sobre todo en trabajos académicos. Y evidentemente quiero destacar que en mi vida profesional siempre he tenido muchas influencias de grandes bioestadísticas, sobre todo de Lupe Gómez, Malu Calle, Carmen Cadarso, Cote, entre muchas otras. Y en el mundo del deporte me pasa lo mismo. Evidentemente he puesto Florence Nightingale, que aunque realmente no hacía contribuciones en el deporte, quiero decir que sí que han habido gráficos del deporte gracias a sus contribuciones. Pero quiero destacar a Caroline Finch, a Sainani, donde ha hecho un trabajo espectacular en el mundo, bueno, con el tema del p-hacking, entre otras cosas, o Stephanie Kowalczyk. Todas ellas son doctoradas en estadísticas y especializadas en la bioestadística deportiva. Y curiosamente también quiero destacar que hace un mes ficharon a una doctorada en bioestadística como líder del Departamento de Ciencia de los Washington Wizards de la NBA. Las cosas están cambiando y están yendo a mejor, creo. En este sentido, también quiero acabar diciendo que evidentemente la bioestadística deportiva nos puede ayudar sobre todo a hacer
mejores preguntas, a pensar más en los diseños, en la metodología apropiada según nuestros objetivos, evidentemente a saber interpretar y comprender más los resultados y a crear una relación entre las comunidades de la estadística, del Sports Science and Medicine. Y si os fijáis, el primer punto va muy relacionado con la parte de la introducción de un artículo científico, el segundo punto y el tercero muy relacionado con methods y el tercero con results and discussion. Y evidentemente quiero mencionar al gran Stephen Sen, que como en todas las profesiones hay mucha gente y muchos profesionales que a veces se piensan que con un curso de estadística pueden llegar a ser grandes expertos del mundo de la estadística en el mundo del deporte. Estamos viendo actualmente algunos cursos llamados Big Data en el mundo del deporte, dado por periodistas o por otros profesionales. Y sí que es verdad que realmente tenemos que vigilar, no por estos profesionales, sino para nuestro mundo de lo que yo diría que tengo mucho romanticismo, que es la educación de la estadística y de la ciencia, ¿no? Y sí que realmente pues esta frase de Stephen Sen lo dice todo y tenemos que aprender mucho de personas como él. Y por último, el último punto, no os lo daré hoy, ¿de acuerdo? Porque he decidido o me he dado cuenta que estoy en un momento, no sé si me he hecho mayor o qué, pero realmente una de las líneas de la investigación que quiero ahora pues centrarme es en la educación. He estado hablando mucho con entrenadores, con investigadores en el mundo del deporte y al final he visto que la clave es la educación. Y realmente Education of Statistics siempre, evidentemente, yo lo llevaré al mundo del deporte, pues realmente es un punto que me gusta y que realmente es uno de los puntos claves. Sobre todo por estas frases, ¿no? Que realmente hay un contexto familiar detrás y espero ver gente joven que estudie estadística y que pueda también dedicarse a este campo, ¿no? Y nada, evidentemente Nike hace algunos eslogans, pero nosotros también lo podemos hacer. Aquí intenté uno, ¿no? Por ejemplo, como muévete físicamente, muévete mentalmente, pero la estadística deportiva también hace lo mismo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Martí. Has comentado lo de los zombies y quería solamente decir que igual en un futuro necesitamos saber predecir los movimientos de ellos. Los has subestimado, creo. Igual, Anabel, puedes continuar. Mi marido ha dicho, muchos cuando acaban una maratón son zombies. También, exacto, también. También es verdad, ¿eh? Sí, sí. Entonces, de todas formas, yo quería decir que también estoy empezando, bueno, llevo un par de años colaborando con la gente de Ciencias del Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte de aquí de la Universidad de Valencia. Y una cosa que te quería comentar y que quería preguntar, pero perdona que me he adelantado, Natalia, si quieres dar paso. No, adelante. Simplemente iba a decir que si queréis participar, pues que levantaréis la mano para seguir un orden y así en orden de mano levantada voy dando pasos. Pero adelante, Anabel. Me encanta que... Ya me he colado tarde. No, solamente iba a comentar porque una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar con la gente de Ciencias del Deporte, principalmente el grupo trabaja con entrenamiento de personas mayores. Y claro, no es exactamente ese Sport Analytics tan orientado al hacer mejor las cosas o al éxito o al triunfo, ¿no? Sino que es más para mejorar las condiciones de vida de las personas y demás. Y creo... Quería decir exactamente, no sé cómo tú lo ves, Martín, no sé si tú también te has encontrado con ese tipo de situaciones, pero creo que ahí es muy importante y ahí además tenemos un papel muy importante que jugar, porque ahí sí que no son solo descriptivas, ahí hay mucho también de modelización y de predicción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese mensaje también tenemos que lanzarlo. Y la última frase, la de Sen, me la tatúo, o sea, buenísima. Muchísimas gracias por la charla, me gusta muchísimo. Muchas gracias. Sí. Bueno, la verdad es lo que dices, hay una gran oportunidad. Muchas veces se habla mucho de sports analytics, ¿no? Pero sí que es verdad que detrás en las ciencias del deporte está avanzando mucho, de tal manera que está avanzando de una manera
los está un poco superando, ¿no? Porque evidentemente a veces tenemos que ser sinceros. Muchas veces cuando oíamos que alguien hacía ciencias de actividad física del deporte, a veces se pensaba la gente que solo iba ahí no a estudiar, a hacer deporte, ¿no? Y esto es mentira. Realmente hay una historia realmente detrás, por eso se llama ciencias del deporte, hay ciencia y realmente hay mucho por hacer. Pero sí que es verdad que hay profesionales, grandes profesionales que tienen mucho interés y que quieren avanzar en este mundo y necesitan al lado gente que realmente pues los oriente, ¿no? Pero sí que es verdad que en todos los mundos evidentemente pues hay de todo, ¿no? Que algunos que se dejan o otros que no se dejan tanto, ¿no? Y evidentemente esto nos pasa en todos los campos que, bueno, es verdad que es importante tener un poco de cuidado, ¿no? Ir más poco a poco y hacer más bien las cosas, ¿no? Es decir, la gente quiere correr, quiere ir muy rápido, ¿no? Y sobre todo es muy importante ver qué interés tienes tú realmente. Si es porque quieres hacer una publicación tú o realmente quieres contribuir en esta ciencia, ¿no? Esto es diferente, ¿no? En el mundo de la industria me lo he encontrado muy bien, ¿no? Es decir, tú quieres hacer algo porque realmente te apasiona o por ganar dinero o por realmente por publicar. Y a veces, ya sé que es un poco violento, pero sí que es importante pues decirlo de inicio, porque al final también somos gente que queremos hacer las cosas con pasión y trabajar para pasarlo bien. Sí, la verdad que yo creo que es un mundo muy interesante. Gracias, por cierto, a todas y todos los que nos has citado. Yo de momento soy fanática del deporte a nivel más personal, pero bueno, no me caso con nadie. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No tenemos ninguna mano levantada. Estoy mirando en el chat porque hay mucha gente que te está felicitando, dando las gracias. Lupe nos comenta que es un muy buen ejemplo para las SEP Talks, entretenida, muy, muy divulgativa. Natalia, creo que Xavi había escrito una pregunta en el chat. Vale, ahora la he encontrado, que estaba más arriba. Sí, la leo. O bueno, no sé si Xavi quiere... La leo. Dice, has hablado de los pseudocursos. ¿Serán los causantes de una pseudociencia controlada por programas caja negra? Sí. Realmente, esto es un tema realmente que, bueno, igual tenemos que hablarlo algún día, ¿no? Entre los profesionales de la estadística, pero sí que realmente es real. Son cursos de pseudociencia y son existentes. Cada vez hay más. Bueno, como apasionado de la estadística y romántico de la estadística, porque realmente me gusta, cada vez los tengo más controlados y controladas y es una pena. Es una pena porque a veces pues hay profesionales que intentan hacer bien las cosas y curiosamente a veces se llevan a cabo pues básicamente pues sin pensar, ¿no? Y todo por dinero y a veces es un tema un poco peligroso, ¿no? Bueno, son puntos importantes que igual sí que tendríamos que hablarlo alguna vez, no solo en el mundo del deporte, en otros mundos, pero evidentemente en la industria deportiva es bastante sencillo promover este tipo de cursos, ¿no? Gracias, Martí. Tenemos un par de participantes que quieren comentar algo. Primero Lore y luego damos paso a Lupe también. Lore. Tarda. Martí, me ha gustado un montón la charla y he cogido un montón de referencias que has dado y eso, o sea, me ha encantado y tengo un montón de preguntas, pero te voy a hacer una. Quería saber, creo que has puesto en algún sitio... No, no se oye. ¿Ahora? Sí, yo sí te oigo. Sí, yo sí que... Perdón, es yo que sí que tengo... Te oía muy bajo, también los muy vecinos. bajo. A ver, ahora... Sí. Pues Martí, te quería preguntar si existen en el deporte, creo que sí, porque te he visto en alguna de referencia, estudios, ensayos clínicos aleatorizados controlados, o sea, el gold estándar, en el deporte, más bien igual en el ámbito de la lesión deportiva, y si no existe, tu opinión sobre la aplicabilidad y sobre todo en el deporte profesional.
A ver si... Sí que ha habido, sí que hay, curiosamente, este último año hubo 2 referencias respecto a lo que comentas, que a ver si te lo puedo mandar, ¿vale? Porque ahora no me acuerdo muy bien de cuál era el artículo, pero sí que hubo justamente este año y el año anterior, pero solo han habido pocos. Y después hay otro de David Borg, ¿vale? Me parece, que ya te lo pasaré, que realmente ha trabajado mucho en esto, ¿vale? Curiosamente, bueno, ya sabes que Barr, ¿vale? Barr, que ya te suena, pues básicamente empezó a hablar de todo esto, ¿no? De los clinical trials, ¿no? Con el tema de las sesiones, etcétera, en el mundo profesional y qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ¿no? Pero sí que han habido, pues, el último año, los últimos 2 años, 3, 4 artículos, ¿de acuerdo? Sí, entonces ya intentaré a ver si puedo encontrar alguno de ellos porque David Borg me parece que los tiene bastante controlados. De acuerdo, gracias, Martí. Y bueno, y gracias, Lore. Ya sabes que bueno, nos unen muchas pasiones, que podríamos estar hablando mucho rato, ¿no? También con Dajin. Y yo espero que algún día, bueno, seas la bioestadística de referencia aquí en España, porque realmente, y ya sé que te gusta el fútbol y tal, pero sobre todo en el handball, ¿no? Porque es un deporte que igual es más minoritario, pero tú eras ex deportista de handball y creo que hay que hacer algo en esto, ¿no? También. Sí, me gustan mucho todos los deportes. Muy bien. Gracias, ahora el Tour Lore. de Francia. Gracias. Yo también estoy de acuerdo en que necesitamos más referentes femeninos en este ámbito y también en todos. Me ha gustado mucho, de hecho, la diapositiva que has añadido hacia el final. Muy importante también porque muchas veces relacionamos deporte con hombres. Los que mandan en todo son los hombres y bueno, está muy bien también ver referencias y sobre todo que las niñas tengan esas referencias para que vean que siendo mujeres también pueden liderar, pueden hacer este tipo de Sí, realmente en la industria del deporte es espectacular porque cuando he visto conferencias de Sports Analytics no veía casi mujeres, ¿no? Y es una cosa que realmente siempre me había, no sé, me causó un poco de impacto, incluso lo comenté con mi mujer, ¿no? Sí que es verdad que en el mundo académico ha cambiado y yo os he puesto 5 o 6 que son referentes mías, pero realmente muchas más, ¿no? Y suerte gracias también a estadísticos como Michael López, ¿no? Y realmente que en departamentos de estadísticos de Estados Unidos está cambiando todo a mejor. Qué bien. Creo que Lupe también quería preguntar algo, hacer algún comentario. Me he colado así un poquito ahora mismo. Lupe, si quieres... Sí, gracias, Natalia. No, yo creo que está bien que nos colemos o que os coláis porque también así se hace la cosa un poco más dinámica, ¿no? Y menos encorsetada, o sea que perfecto. No, yo felicitarte, por supuesto, porque realmente me ha gustado mucho la charla, me ha resultado súper entretenida, muy completa, como os decía, y bueno, realmente yo creo que es un buen ejemplo de las charlas que el SEP Talks, digamos, tiene que hacer, porque sin meterse en el tema súper teórico, realmente hemos llegado a captar dónde están las dificultades, ¿no? Entonces, la parte histórica también me ha parecido muy interesante porque, sinceramente, muchos de nosotros esto no lo hubiéramos mirado nunca, ¿no? No lo olvidemos, claro. Entonces, realmente está muy bien porque te da, ¿no? Pensar que en el 1800 y pico pues ya había gente que estaba haciendo cosas de estas, pues no lo hubiera dicho nunca, ¿no? Me ha gustado mucho la charla por este papel integrador también, ¿no? Que has hecho, bueno, una cosa tuya muy bonita, que la haces siempre, porque los que ya te hemos oído más, es esta cosa que haces de que nos nombres a todos, ¿no? O sea, te las organizas, te las ingenias en tus charlas para que todos tengamos nuestros 30 segundos de gloria, ¿no? Y realmente es muy bonito y yo creo que todos te lo agradecemos. Es una cosa muy tuya y que realmente... Pero bueno, yo lo que quería comentar, iba a comentar una cosa, pero Natalia pues ya lo ha dicho, son uno de los referentes femeninos, ¿no? Que claro, es evidente que al principio no había. Entonces, claro, está bien sacarlos y que salen ahora, ¿no? Y ojalá, y antes no había, tampoco habían tantos referentes femeninos en otras áreas de la estadística, ¿no? Y los hemos ido rescatando como hemos podido, ¿no? Seguramente en el caso de las mujeres que realmente no existían en cosas de deportes, no lo sé, y que están saliendo pues ahora en los últimos 30 o 40 o 50 años. Entonces está muy bien realmente visibilizarlas porque al final todos ganamos, ¿no? Todos y todas ganamos. Entonces, una cosa, digamos, que me ha parecido muy interesante es en tu charla la manera como lo has enfocado, porque al final hacemos
estadística o bioestadística en deporte, pero las problemáticas son las de la estadística, exactamente las mismas, ¿no? Entonces esto se resume muy bien cuando tú planteas pues, que lo que hace falta es saber cuál es la pregunta que queremos contestar, sin ambigüedades, claro, y esto lo puedes decir en cualquier área de la estadística aplicada, ¿no? Entonces, me ha gustado esta manera integradora, cómo has llegado a esto, para decir, bueno, realmente las dificultades van a ser muy parecidas en el planteamiento, ¿no? Y por consiguiente, esto quiere decir que se va a poder aprovechar mucho de lo que se ha hecho en otras áreas, ¿no? Entonces, esto, digamos, te felicito porque lo has encajado muy, muy bien. Y ya la última cosa que yo antes, sinceramente, hasta hace poco tiempo ni sabía lo que era, lo del ciclo PPDAC, ¿no? Y bueno, digo, no sé qué debe pasar con este ciclo ahora, porque de repente en los últimos, no sé, un mes o 2 meses, ya sé lo que son las siglas, ¿no? Y bueno, pues que pienso que también toda la parte de educación y de cómo se puede usar esto para la gestión de datos, para muchísimas cosas, pues que bueno, que está bien también incorporarlo, ¿no? Sí, esto del PPDAC, curiosamente, bueno, seguramente la persona que le suena más de esta sala es Dani Fernández, porque en Nueva Zelanda es como algo muy, muy común, ¿no? No hablan tanto de método científico y realmente es muy, muy acertado, ¿no? Sí que es verdad que David Spiegelhalter, pues una persona como él, pues evidentemente pues lo difundió mucho más, pero en Nueva Zelanda pues realmente siempre se han preocupado mucho los estadísticos por la educación y es una línea realmente espectacular, ¿no? Bueno, ya sabéis a mí que me encanta y que no me he podido dedicar y por ejemplo, gente como Anabel aquí o Jordi, otros amigos, pues lo saben, ¿no? Que me quiero un poco especializar porque estoy leyendo bastante, ¿no? Igual que hay didáctica de matemáticas, pues hay didáctica de estadística y existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo que decía ahora Lupe de esto de la problemática, que al final lo más importante es el problema, es que es así, porque muchas veces cuando yo hablaba con preparadores físicos, hablaba con entrenadores, hablaba con médicos, al final no me tenía que vender como un bioestadístico, porque entonces parecía que solamente sabía sobre ciencias de la salud. Al final hay un problema. Entonces, si realmente, me acuerdo que una vez me vino un entrenador y me dijo, ostras, tenemos un jugador que queremos que cuando tire el triple haga más parábola, ¿no? Y yo pensé, ostras, yo no soy matemático, pero sí que entonces empecé a pensar, me voy a la facultad de matemáticas a ver si podemos hacer un estudio sobre las parábolas del tiro, ¿no? En el sentido que lo que más importa es, defíneme bien el problema, ¿no? El problema es cuando a veces viene alguien y te dice, no, es que tengo estos datos, ¿podemos buscar alguna correlación? Ostras, malo, esto es malo. Pero sí que es verdad que podemos educar en este sentido, ¿no? Y ahora actualmente hay lo que se llama pues, data literacy, ¿de acuerdo? Donde hay mucha historia detrás y hay una vía de línea de investigación muy bonita y bueno, que la estoy leyendo y realmente es espectacular, ¿no? Y se ha visto con la COVID y con otros puntos, ¿no? Que tenemos que intentar ayudar, ¿no? O, por ejemplo, con libros tan bonitos como el que has aportado Lupe y otros, ¿no? Compañeros, ¿no? Con la alfabetización, ¿no? Realmente es espectacular, lo tengo aquí al lado. Es decir, a mí me importan estas cosas porque son las pequeñas cosas que me pueden ayudar a hablar con un investigador o con alguien que pueda ayudar en el mundo de la estadística. Y es así, ¿eh? Sí, sí. No, muchas gracias. Y yo quería acabar, y ya no quiero robar más tiempo, que todo esto del ciclo, ¿no? De Problem, Plan, Data, Analysis and Conclusion, que pienso, y aquí te lanzo yo una idea, que si hicieras algún tipo de documento, bueno, sí, de documento, ¿no? De slides, ¿no? Motivando esto con este ciclo, con cosas de deportes, pienso que esto lo podríamos poner casi que yo lo haría en el curso que hago de Introducción a la Inferencia Estadística en primero del grado, es que creo que es la primera transparencia que les pondría. Y realmente lo de los deportes es una cosa que les motiva. Claro, yo les puedo explicar con mucha pasión cosas de las que yo hago, de supervivencia, de salud y tal, pero en el fondo sé positivamente que si les pongo una cosa de deporte, los voy a motivar mucho más. Quizás no al 100%, pero seguramente... Entonces, realmente, si te vieses tú pensando en estudiantes que empiezan el grado de estadística, y lo que digo grado de estadística se puede aplicar al de matemáticas o a cualquier otro grado, una documentación de unas cuantas transparencias explicando, ¿no? el ciclo este con ejemplos sencillos de cosas de deportes, pienso que nos iría muy bien, vaya, que
En fin, que si te animas a hacerlo, yo me animo a colaborar. Sí, hombre, sí, siempre tienes ideas muy bonitas. Yo encantado. Lo podemos hablar y seguramente es una muy buena idea y además podría motivar. De todas maneras, Lupe, yo me acuerdo de una de tus primeras clases que me hiciste de Time to Event, de Florence Nightingale, que realmente ya tenía ganas de que fuera el día siguiente para ir a tu clase. Es decir, la motivación al final es la persona que da la información, sea del tema que sea, porque realmente se nota. Es decir, es igual si es deporte, si es... Al final, tú vas a clase y yo me acuerdo cuando me explicaste Florence Nightingale y todavía me acuerdo. Y tenía ganas de ir a la otra clase de Time to Event. Entonces, es que ya así no un fue poco. Bueno, claro, has hecho muchas clases, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí. Gracias, Martí. Bueno, dejemos saber si hay más palabras. Sí, veo que Anabel, bueno, tiene Lore la mano levantada, pero creo que es de la anterior quizás. Entonces, Anabel, que también tiene la mano levantada, si quieres. Sí, solamente iba a hacer un comentario por lo que ha dicho Lupe, porque es una cosa que comentamos una vez, estábamos en un curso de cómo motivar al alumnado y sobre todo cómo motivar a las chicas para que se incorporasen y para que quisieran hacer cosas y demás. Y una de las cosas que comentaron es que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de deporte, es una cosa que les motiva mucho, pero acabamos hablando muchas veces de fútbol y de baloncesto, que igual no coge a las mujeres tan de cerca por la historia, por el background que tenemos, o sea, que no tiene por qué ser así, ¿no? Y además Lore es un ejemplo de que a ella le gustan todos, como decía antes. Pero creo que deberíamos hacer también el esfuerzo de incorporar en esos deportes que sean mucho más femeninos históricamente. Y cosas como, que creo que ahí la estadística se queda un poco fuera, cosas como gimnasia rítmica o otro tipo no sé, o sincronizadas, o ese tipo de cosas, creo que es súper importante que si hiciéramos porque me parece una cosa súper bonita porque llama, pero que incorporásemos todo tipo de deportes que llamasen también a las mujeres. No sé, Lupe, cómo lo ves, pero sí, porque sí. me preocupa. No, perfecto. No, yo lo vería, realmente tienes razón. Es decir, yo pienso que con esto llamas más a los chicos que a las chicas, ¿no? Con los deportes con los que se está haciendo todo lo de ahora, ¿no? Pero no sé si hay alguna cosa, Martí, de deportes, pues esto, como los que ha mencionado Anabel. Sí, bueno, ahora, por ejemplo, Lore lo ha comentado muy bien, ¿no? A veces también pensamos que ciertos deportes son de chicos o chicas, pero esto es un poco muy cultural. Yo cuando fui a Suecia a estudiar, curiosamente, yo me encontraba equipos de handball femenino mucho más famosos que los masculinos, ¿no? Es decir, a veces aquí también hay otra cultura, ¿no? Y creo que es importante que los deportes, los diferentes deportes no son de unos u otros, ¿no? Yo en el patio me acuerdo que el vóley parecía que era más para las chicas y el básquet de fútbol para los chicos, pero esto no es cierto, la evolución es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte en general hay diferentes tipos, hay el esgrima, hay judo, y evidentemente pues hay gente que le gusta practicar, ¿no? Ahora lo decía Lore, ¿no? Hay una exjugadora y gran científica del mundo del deporte, curiosamente de epidemiología, que es Moller, ¿vale? En donde realmente ha venido muchas charlas del Comité Olímpico Internacional en el mundo de la investigación de la injury prevention, ¿no? Y realmente ella lo comenta. Ella dice que realmente podemos mostrar diferentes tipos de deporte, como handball, como voleibol, como muchos otros, ¿no? Y realmente al final el problema no es ni el deporte ni cómo lo queramos enfocar, sino que realmente al final, de una forma muy natural, todos podemos intentar poner todos los deportes. Imaginad, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? El ajedrez es un deporte que a veces realmente hay mucha estadística, ¿no? Y realmente hay muchos deportes espectaculares que son minoritarios, que hay mucha historia. Y realmente muchos se sienten pues un poco marginados, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas por hacer realmente en este campo y espero que podamos motivar a estudiantes y a estudiantes jóvenes, ¿no? Necesitamos cantera estadística para intentar estas ideas que comentáis con Anabel, con Lupe, etcétera, pues intentar cambiar todo esto y que no se hable solamente de estadísticas en el mundo del fútbol o del deporte, ¿no? o del básquet. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho estoy de acuerdo con un poco lo que comentaba Anabel, pero no del todo, porque yo creo que al final el deporte no tiene género. Lo que pasa que culturalmente lo hemos asignado
por qué ha sido así, pero por ejemplo, y cuando hablamos de fútbol estamos pensando sí en Messi, en Cristiano Ronaldo y en esta gente, pero hay ahora sobre todo, ¿no?, con todo el tema del fútbol femenino, bueno, tenemos al Barça, ¿no?, de femenino, que ganó ahora la Champions League. Quiero decir que al final creo que es simplemente el empezar a hacer un poco el cambio de referentes, ¿no?, de cómo nosotros, qué idea no tenemos detrás de lo que es el fútbol y de la connotación masculina que le estamos asignando. Yo creo que es más esto. Pero por ejemplo, eso es. Por ejemplo, Efectivamente. fijaros bien, por ejemplo, en la bioestadística más importante en el mundo del deporte del tenis es Kowalczyk, ¿vale? Es espectacular, es una estadística impresionante, es decir, ha hecho artículos científicos en revistas de estadística muy potentes, pero además también tiene algo muy positivo, puede explicar muy bien las cosas de forma para toda la sociedad. Y ayuda muchísimo, ayuda a comentaristas a narrar cosas pues mucho más con sentido, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ayudar, ¿no? Un poco pues también lo que está haciendo Anabel actualmente, ¿no?, con la divulgación, ¿no? Es decir, este punto es clave, ¿no?, realmente, y que tenemos mucha gente profesional, no solo en Estados Unidos, sino en otros sitios del mundo, que podemos ofrecer estadística en el mundo del deporte. Very good. Totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, si no, daremos por finalizada la SEP Talk de final de temporada. Natalia, solo yo quería decir una cosa súper rápida. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, aparte de felicitar a Martí por la charla, que ha sido espectacular. Gracias. Muy divulgativa. Bueno, yo con Martí nos echamos unas llamadas de horas hablando de estos temas. Bueno, que esta evangelización que has querido hacer con el clúster y tal está muy bien. No, lo que te quería decir, que comentaba Lupe, de un poco unir ejemplos deportivos para la educación, de la estadística, para motivar y tal. Yo creo que una persona que yo he hablado un par de veces con ella y creo que es la persona, creo que la has comentado, no sé si me ha escapado, es Rebecca Nugent. Ella está haciendo cosas de deporte, de Carnegie Mellon, de deporte y de educación al mismo tiempo, y lo está combinando. O sea, que si tiras por ahí adelante, creo que es un buen momento para contactarla. Solo era esta puntualización. Bueno, justamente en la charla he comentado que es el sitio que realmente algún día me gustaría trabajar con ellos, porque Rebeca es, bueno, tú la has conocido, creo, Dani, y realmente es increíble porque mis dos pasiones, que son Sports Statistics y Education of Statistics, pues realmente son sus líneas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy bien, gracias a ti. Pues si os parece bien, vamos a ir cerrando la sesión, la charla. Muchísimas gracias, Martí, de nuevo por las felicitaciones por la magnífica charla, por lo interesante. Bueno, sí, gracias. Quiero mencionar también, pues bueno, mis compañeros siempre de viaje, ¿no? Evidentemente con Dani siempre hablo muchas veces de muchas cosas, sobre todo más de estadística en general, pero evidentemente al final acabamos siendo todos amigos, ¿no? Y sí que me quiero acordar, sobre todo, ya lo he dicho muchas veces, de Klaus, ¿no? Con Klaus realmente podemos hablar de estadística y deporte de una forma muy fácil, y esto realmente a veces se nota, ¿no? Si hacemos un trabajo de estadística relacionado con el deporte, pues lo hacemos, pero con mucha facilidad, pero en el sentido de realmente nos lo estamos pasando bien, ¿no? Como decía Johan Cruyff, ¿no? Sal al campo e intenta disfrutar, ¿no? Y evidentemente es nuestra filosofía, ¿no? Y con Jordi me pasa lo mismo, con Jordi Cortés también, porque al final trabajar como estadísticos, amigos y tal, pues intentas pensar en otras cosas y haces un café, intentas pues divertirte, ¿no? Y son estas pequeñas cosas que al final tienen más sentido, ¿no? Más que publicar un artículo o no, aunque realmente pues siempre va bien publicar un artículo en The American Statistician o algún sitio así, ¿no? Pero realmente dices, ostras, qué chulo, ¿no? Y ahora me ha pasado últimamente también lo mismo con educación con Pepus Downies, ¿no? Pues realmente nos reunimos y nos lo pasamos bien. Y esto es lo que realmente al final quiero decir, ¿no? Que podemos estar juntos y al final el deporte, la salud o lo que sea es la excusa. Pero realmente nos gusta la estadística y somos amigos. Y al final podemos avanzar en ciencia, en investigación y en otros aspectos, pero sobre todo sin dejar un poco de lado esto, ¿no? Que es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Martí. De hecho, me lo pones muy fácil para cerrar, porque justamente hoy leía en Twitter un tuit, no recuerdo de quién,
que decía el realmente impact factor importante no es el impact factor de las revistas, sino las personas que nos acompañan y que nos encontramos en el camino. Y realmente la verdad que me lo has dejado muy fácil para cerrar la sesión. Así que muchas gracias a todas las personas que os habéis unido y os vemos después de verano, que disfrutéis mucho de las vacaciones. Muchas gracias a todos y a todas por todo. Buenas vacaciones a todos. Feliz verano. ¡Ey, Coté, hola! Hola, Coté. Que estaba hablando a nadie.